Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que muy bien. Pues habíamos ya seguramente empezado a trabajar el texto sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, y que son los mecanismos de medición. Para todo esto que estamos hablando del tema de calidad, fundamental que para poder establecer los estándares hay que establecer mecanismos de medición a través de que vamos a establecer o conocer si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera correcta o lo estamos haciendo bien, y qué es lo que se tiene que determinar o qué características debe tener este mecanismo de medición. Bien, una frase que se me quedó, que dice, y que lo tenemos ahí en el texto: si puede filmar una idea en su mente, siga esa idea, de película, plano por plano, escena por escena. Valdría la pena llevar a cabo esa idea. Y lo mismo sucede cuando nosotros empezamos a trabajar con la calidad. Nunca perdamos de vista el trabajar con ello. Cuesta trabajo estipular la normatividad, disciplinar, crear hábitos en la gente. Claro que cuesta, y cuesta mucho, sobre todo por la cultura mexicana, pero si nosotros tenemos esa idea, la vamos a alcanzar y lo vamos a lograr. ¿Qué son los indicadores? Pues son parámetros, ¿sí? Para medir el nivel de cumplimiento de una actividad o un evento. Así de simple. Son parámetros utilizados para medir el nivel de cumplimiento, si estamos o no estamos cumpliendo, y en qué nivel, al 50, al 60, al 80, al 90, al 100%, a qué nivel estamos cumpliendo. Y para establecer eso necesitamos establecer sistemas de medición, es decir, que son mecanismos sistemáticos y permanentes de monitoreo del avance, resultado y alcance de la operación diaria de la organización y dependencias, para evaluar el cumplimiento de su quehacer organizacional a través de los indicadores y metas. Para poner un indicador, vamos a suponer que el indicador es terminar en un tiempo determinado una tarea. Pues obviamente tenemos que establecer un sistema de medición de tiempo y un sistema de medición de qué tan bien hecho está la tarea. Entonces ahí se combinan dos cosas para establecer un indicador. Alguna información general que podemos comentar. Primero, que el indicador o los sistemas de medición permiten el cambio de un sistema de monitoreo tradicional por actividades a un sistema de monitoreo por resultados. Es decir, eh, no me están revisando las actividades, sino están revisando que lo que resulta de esas actividades esté bien hecho. Dos, genera información vital para la toma de decisiones en la instrumentación de acciones que apoyarán el logro del quehacer organizacional. 3. Permite ubicar el nivel de eficacia y eficiencia de la organización sin dar margen a la ambigüedad. Es decir, debe ser bien claro: se es eficiente o se es eficaz, o se es las dos cosas. ¿Sí? Por ahí, si no tienen conocimiento de qué es eficiencia y eficacia, es interesante que investiguen el término, aunque ya por ahí se los mencioné en alguna clase. Permite la evaluación de los programas, por supuesto. Solamente a través de los indicadores vamos a determinar en qué nivel del programa estamos y de cumplimiento, y si vamos o no vamos a alcanzar la meta. Y permite la difusión del logro de objetivos tanto al interior como al exterior. Es decir, una vez que se alcanza o que se establece el indicador, determinará si el objetivo fue alcanzado al 100%, 95, 90, 50, a qué nivel alcanzamos la actividad a través del indicador. ¿Cómo hacemos la determinación del indicador? Bueno, se debe determinar para cada elemento crítico de éxito la mejor manera de medir su cumplimiento. Debe contar con un nombre del indicador, una forma de medición y una unidad de medida. Si el nombre del indicador, si le ponemos el indicador como jornada laboral, la forma de medición va a ser las horas, ¿sí? La forma de medición a través de un cronómetro, y la unidad de medida va a ser el tiempo, ¿sí? Debe establecerse un proceso de validación continua en el que se perfeccione la definición de los indicadores a través de la experiencia. Es decir, en un principio lo más seguro es que vamos a poner muchos indicadores, pero conforme vayamos avanzando en esta etapa de medición, nos vamos a dar cuenta que va a haber indicadores que no nos van a hacer falta, o que ya no
es necesario establecerlos porque ya tenemos el hábito o la disciplina de hacer las cosas de la mejor manera. Y debe establecerse una meta para cada indicador, ¿sí? Y la meta es eficiencia y eficacia normalmente, o efectividad. ¿Cuál es el proceso para la determinación de los indicadores? Bueno, tenemos como insumos los objetivos. Esos objetivos hay que generar o hay que determinar cuáles son los elementos críticos, es decir, el impacto, la cobertura, la eficiencia, la calidad, la satisfacción. De ahí esto va a reflejar eh, algunas actividades o experiencias que se van a ir alcanzando para dar como consecuencia una evaluación del material como tal, que es decir, que determinemos cómo se puede evaluar la actividad a través de un material, a través de qué forma lo vamos a medir, y por último vamos a establecer indicadores que pueden ser estratégicos por proyectos de calidad o de servicios, que eso es lo que va a determinar nuestro sistema de medición. Muy importante, establecer metas, ¿sí? Las metas deben ser retadoras y alcanzables a través de los sistemas de medición, es decir, si la meta es lo que veníamos diciendo, por ejemplo, con Crosby, 0 defectos, ese debe ser el indicador, 0 defectos. La meta es la especificación cuantitativa numérica de lo que se desea lograr y la fecha en que se piensa lograr. Es la expresión numérica del indicador que en su conjunto permite medir el cumplimiento del objetivo establecido. Las metas deben ser comunicadas al equipo de trabajo y fijar un responsable para su seguimiento y medición. Y las metas deben establecerse para cumplirse. Si hay alguna meta que no pretendamos cumplir, pues mejor ni la pongamos. Así de sencillo. Vamos a ver que hay indicadores estratégicos que son parte de esto que es la calidad, en el sentido de que van a ser muy determinantes en nuestros procesos o actividades, y son aquellos que se asocian al cumplimiento de los objetivos fundamentales de la organización. Estos indicadores se determinan con base en los componentes críticos de éxito, esto es, los resultados finales que garantizan el logro de los objetivos. Los indicadores estratégicos miden lo verdaderamente esencial, ¿sí? Lo verdaderamente esencial pueden ser los costos, puede ser la eficiencia, puede ser la eficacia, puede ser la productividad o puede ser la efectividad. También dentro de esta área de los indicadores hay algo que también se llama indicadores de servicios, que son aquellos que se asocian al cumplimiento de la calidad en la prestación de un servicio y la satisfacción percibida por el usuario, y se determinan con base en los estándares definidos por el otorgamiento de los servicios. Los indicadores de servicio miden el grado de cumplimiento de los estándares y el nivel de satisfacción de los usuarios. ¿Y cuáles son esos? El número de errores, el tiempo de proceso, los pedidos por persona, las entregas correctas y la calidad de la entrega, que son algunos de ellos, o los principales por lo menos. Un indicador de proyecto. Son aquellos que se asocian a la contribución del proyecto en el cumplimiento de los objetivos y se determinan con base en los factores y componentes críticos de éxito. Esto es, el desarrollo de acciones concretas y los resultados finales de los proyectos que garanticen el logro de los objetivos. Los indicadores de proyecto miden el avance y el alcance de los resultados de los proyectos definidos en la organización. Normalmente a esto se le llama ítems, que es cuando nosotros vamos a verificar qué tanto llevamos el avance en el proyecto. Una parte donde podemos manejar esta parte de los proyectos con los indicadores adecuados es a través de un software llamado Project. Quien ya lo conoce me va a dar la razón en este sentido de que es una herramienta muy sencilla y muy eficaz para el manejo de proyectos y el establecimiento de indicadores. En virtud de que los proyectos están dirigidos a apoyar el logro de los objetivos de la estrategia, la gestión y los servicios, se pueden utilizar dichos objetivos como referencia para el establecimiento de los indicadores de los proyectos. Es decir, los objetivos a través de las metas podemos establecerlos para establecer los indicadores.
vamos a encontrarnos con que existen indicadores de calidad, que son aquellos que se asocian a los resultados y operación de los procesos clave de una organización y se determinan con base en los factores y componentes críticos de éxito. Un indicador de calidad sin duda es la satisfacción del cliente, ¿sí? Y es al que más atención le debemos tener. Pero también otro indicador de calidad podría ser el costo al que ofrecemos nuestro servicio, nuestro producto, con referencia a otros como ventaja competitiva, el servicio que le damos al cliente, entre otras cosas. El desarrollo de acciones concretas y los resultados finales de los procesos que garanticen el logro de los objetivos. Los indicadores de calidad miden si las acciones más relevantes que realiza la organización contribuyen al logro de los resultados. Criterio indicador estándar. Para hablar de calidad de la forma más objetiva posible, porque ya por ahí comentamos que la calidad en muchas ocasiones se vuelve subjetiva, se debe primero definir qué se puede entender por esa calidad. Segundo, especificar cómo se valora esa calidad. Y el tercero es dejar claro qué nivel de calidad se desea y si se puede alcanzar. Si yo les preguntara en este momento, ¿cuál es para ustedes el teléfono celular de mayor calidad? Lo primero que se les va a venir a la cabeza a la gran mayoría de ustedes es iPhone. ¿Sí? ¿Por qué iPhone? Porque tiene una serie de características que definen la calidad, que la especifican y que hacen que se evalúe. La manera más sencilla de enfocar estos pasos del criterio indicador estándar es identificar los objetivos que se persiguen en materia de calidad, es decir, cuáles son los criterios de calidad que se van a tomar en cuenta. El cliente es quien establece normalmente estos criterios de calidad. Establecer una forma para conocer si alcanzamos dichos objetivos, es decir, un índice numérico que informa por dónde se va y al que se le llama indicador. Y por último, estableciendo un rango dentro del cual el nivel de calidad es el aceptable y en el que se debe de mover, es decir, un estándar de calidad. Un estándar donde existe un rango superior e inferior y mientras nuestro indicador se mueva dentro de ese rango, estaremos estableciendo nuestro estándar y alcanzando nuestro objetivo. En el momento en que baje de ese estándar o también que llegue a subir o sobrepasar, nos estamos saliendo de las expectativas o de lo que estábamos planeando. ¿Qué es un criterio de calidad? Les decía yo, eso normalmente los establece el cliente. Pues se definen como aquella condición que debe cumplir una determinada actividad, actuación o proceso para ser considerado de calidad. Es decir, qué se persigue, cuál es el objetivo, qué se pretende, teniendo en cuenta aquellas características que mejor representan siempre que puedan medirse lo que se desea lograr. Y eso que se desea lograr normalmente es la satisfacción del cliente. Un buen criterio para reunir los siguientes requisitos de lo que es el criterio de calidad son los siguientes. Uno, ser explícito y debe estar expresado con claridad y objetividad. Aceptado por los diferentes interesados, siempre es deseable que todos los implicados acepten el criterio y que se comprometan a alcanzarlo. Y hablamos de todos los implicados desde toda nuestra cadena de suministro, nuestros proveedores, hasta el cliente final, que es el que tenemos que satisfacer plenamente. Elaborado de forma participativa, la mejor forma de lograr que sea aceptado lo que es que en su elaboración participe el mayor número de personas posibles y, muy importante aquí, que esas personas se sientan orgullosos del trabajo que están realizando. También debe ser comprensible, todos deben entender sin lugar a dudas lo mismo, fácilmente cuantificable, debe ser flexible, capaz de adaptarse a cambios difícilmente previsibles, es decir, que en algún momento si tenemos que adaptar algún cambio o alguna situación que pueda haber esa flexibilidad, y aceptable por el cliente, que al fin y al cabo es quien juzgará lo acertado de los criterios de calidad. Si supimos interpretar sus deseos y determinarlos en criterios de calidad que como consecuencia se van a verificar o se van a transformar en indicadores.
Y entonces llegamos al tema de indicador de calidad. Un indicador es una medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades, es decir, la forma particular o numérica en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios. Lo que normalmente para el cliente puede ser subjetivo, para nosotros se vuelve objetivo cuando lo valoramos de manera o se mide de manera numérica. Seguramente van a preguntar, ¿y eso cómo se hace? Pues una de las tareas podría ser un cero defectos, ¿no? Deben ser siempre fáciles de capturar. Algunas recomendaciones para los indicadores de calidad: deben ser siempre fáciles de capturar, deben enunciarse con objetividad y de la forma más sencilla posible, y deben ser o deben resultar relevantes para la toma de decisiones. Algunas otras recomendaciones es que no deben implicar un elevado grado de dificultad en su interpretación, es decir, que la gente pueda interpretar adecuadamente el criterio de calidad o el indicador. Debe abarcar un amplio número de posibilidades, debe construirse un cuadro de mando que permita monitorear el indicador de forma sencilla, y los términos usados en el indicador que puedan inducir a dudas o ser susceptibles de diferentes interpretaciones deben ser definidos para que todos los profesionales entiendan y midan lo mismo y de idéntica forma. Algunas otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para los indicadores de calidad es que se debe tener en cuenta que lo importante no es tener indicadores, sino que estos cumplan la función de informar si está conforme a lo que se consideraba era lo apropiado, es decir, conforme al criterio de calidad. Los indicadores no pueden ser, por tanto, un fin en sí mismos, y desde luego no pueden resultar tan costosos de recoger que en la práctica sean más altos los costos derivados de los indicadores que los costos de la atención al cliente. Es decir, no nos podemos gastar más en generar indicadores que en la atención al cliente. Bien, el indicador tiene que establecer un estándar. ¿Sí? Para establecer el indicador tenemos que establecer también un estándar. Y un estándar se define como el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Dicho en otros términos, define el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad que se alcanza en un determinado proceso. Yo ya les había comentado que difícilmente vamos a encontrar o vamos a generar productos exactamente iguales. Entonces, que siempre va a haber alguna variación, pero entonces lo que tenemos que crear es un rango donde esa variación o donde nuestros productos estén dentro de esa variación, al que le vamos a llamar estándar. ¿Qué es un estándar de calidad? Pues los estándares de calidad determinan el nivel mínimo y máximo aceptable para un indicador, lo que les decía yo, ese rango. Si el valor del indicador se encuentra dentro del rango, significa que se está cumpliendo con el criterio de calidad que se había definido y que las cosas transcurren conforme a lo previsto. Anteriormente les decía yo, hay tornillos que parecieran igualitos cuando los adquirimos, pero que si los medimos con gran exactitud vamos a ver que son micras, la diferencia entre uno y otro. A simple vista a veces no se nota, pero sí hay diferencia entre ellos, pero como está dentro del estándar no hay ningún problema con ellos. Si por el contrario se está por debajo del rango, significa que no se cumple el compromiso de calidad y se deberá actuar en consecuencia, o bien la apuesta fue demasiado optimista para los medios disponibles. A veces nos establecemos criterios de calidad muy altos. Sí es cierto, siempre hay que pensar en hacerlo mejor, pero paso a paso. Cuando logremos una cierta meta, entonces ahora sí podemos aspirar a mejorar lo que estamos haciendo. Tipos de indicadores que podemos encontrar en los procesos. Pues obviamente el de productividad, que es el número de actividades realizadas por unidad de recurso disponible por unidad de tiempo. En otras palabras, cuántas piezas perfectas, sin errores, podemos hacer en un determinado tiempo y con los recursos que tenemos. El segundo es el rendimiento, que es el número de actividades realizadas por unidad de recurso utilizado, es decir, cuántos movimientos y cuánto tiempo utilizamos para hacer un proceso, actividad o producto. También tenemos la intensidad de uso,
que es el número promedio de los servicios recibidos en un periodo de tiempo. Se calcula dividiendo el número de unidades de servicios o actividades por el número de usuarios de los mismos. La intensidad de uso se puede tener, por ejemplo, en unos sanitarios públicos, en salas de cine, en algo que la gente normalmente ocupe de manera continua. La extensión de uso, que es la proporción de la población que usa un servicio determinado en un periodo de tiempo, ¿sí? En esta extensión de uso pudiera establecerse, por ejemplo, en épocas en que se festeja algo, como ahorita que viene el Día de las Madres, que tanto se utiliza, por ejemplo, un restaurante, ¿sí? Se llena, cuántas veces se llena en el día, si todo el tiempo está lleno, ¿qué es lo que pasa, sí? Ahora, también hay tipos de indicadores por resultados. Es decir, uno de ellos, de estos indicadores, es la cobertura, que es la proporción de personas con necesidades de servicios de salud que reciben atención para tales necesidades. Eso es un ejemplo, ¿no? Se determina la tasa de cobertura dividiendo el número de personas que hacen uso de un determinado servicio por el número de personas que tienen esas necesidades. Es la capacidad que se tiene de atención. Es difícil a veces alcanzar el 100%, pero un 95% es muy, muy aceptable. Ahora, también hay otros tipos de indicadores por resultados como son eficacia, que es el logro del objetivo del servicio sobre los usuarios del mismo, y la eficiencia de un programa o servicio y de los gastos correspondientes en recursos o insumos. En otras palabras, la eficacia es alcanzar la meta, la eficiencia es lograrla, sí alcanzar la meta, pero con los menores costos posibles. También tenemos indicadores de impactos y el principal es el de la efectividad, que se define como el resultado de las acciones sobre la población objeto de los mismos. La efectividad a veces se calcula por la diferencia de tasa de años diferentes o con el porcentaje reducido por los años, es decir, a través de los años que tanto ha crecido nuestro impacto con nuestro producto en nuestros clientes o en nuestro mercado o qué tanto ha disminuido, que también es el caso. En conclusión, el uso de los indicadores es necesario pero no suficiente para los procesos de calidad. Estos solamente son un instrumento. La referencia interna es necesaria pero debe ser complementada con referentes externos. Por lo tanto, solo se puede mejorar la calidad de lo que se mide. Cada tipo de organización tendrá su tipo de indicador, salvo algunos generales. Los indicadores son para cumplirlos y no para escamotearlos, por lo que la existencia del sistema de indicadores se constituye en un instrumento apto para la mejora de los procesos. El sistema de indicadores será útil en la medida que sea utilizado convenientemente. Es necesario tener claro que para medir la calidad debe seguir los siguientes pasos. Definir el criterio de la calidad, elaborar el indicador de la calidad y luego fijar el estándar de calidad. En otras palabras, interpretar las necesidades del cliente y establecerlas a través de un criterio. Ese criterio generar un indicador que nos indique el cumplimiento de lo que quiere ese criterio y por último estandarizarlo en un rango donde pueda variar un poco nuestro servicio, nuestro producto, pero que ese poco no demerite el cumplir con las necesidades del cliente. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya quedado claro y si no, pues lo aclaramos a través del chat. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Gracias.